sin antes comenzar con la conferencia del doctor Gonzalo Armienta Hernández, vamos a leer su hoja de vida. Estudios, licenciatura y doctorado en la UNAM, obteniendo mención honorífica en su examen de doctorado. Estudios de especialidad en impuestos y en derecho constitucional en Berlín, Alemania, y en la Universidad de Salamanca, España, diplomado en impuestos en el ITAM. Principales trabajos desempeñados. Primer subprocurador fiscal de la Federación, subsecretario de Gobierno y subsecretario de Ingresos del Estado de Sinaloa, director de la Facultad de Derecho de Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante el periodo 2003-2006. Actualmente es coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Distinciones más importantes. Integrante del claustro de doctores en Derecho de la UNAM. Fundador de la Escuela de Verano en la Universidad de La Habana, Cuba. Integrante de la terna para ocupar el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Integrante del Consejo de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Líder en el cuerpo académico consolidado en Derecho Constitucional. Profesor. Deseable, reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Coordinador de diversos congresos en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Miembro de número de la Academia Mexicana de Geografía y Estadística. Presidente de la Red Nacional de Posgrado en Derecho. Coordinador del Observatorio Internacional de Posgrado en Derecho. Evaluador del CONACYT, doctor honoris causa por el Instituto Universitario de Puebla. Principales publicaciones. Más de 20 libros en editoriales nacionales e internacionales, como lo son la editorial Porrúa, Tirán lo Blanche, Thomson Reuters, Universidad del Externado en Colombia, Universidad de Valencia en España, y cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas. Actividad laboral en la actualidad. Profesor e investigador de tiempo completo y coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, teniendo a su cargo 2 programas de posgrado, reconocidos por CONACYT y con programas de calidad. Notario de fe pública con adscripción en Culiacán, Sinaloa, número 183. Realmente es un agrado contar con una personalidad de tan alta talla académica y notario muy respetado en Culiacán. Doctor, por favor, le cedo la palabra para que podamos comenzar con su conferencia denominada como el Notariado en México, la ley antilavado. Tiene la palabra, estimado doctor. Bueno, pues en principio muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente importante que pues estos temas que son de interés internacional se transmitan por estos medios, llegando a varias partes del planeta, y sobre todo en una época en donde el confinamiento pues de alguna manera nos ha despertado la idea de que tenemos que seguir realizando nuestras labores académicas mediante otros medios, ya no presenciales, pero sí mediante las tecnologías que actualmente las nuevas tecnologías las podemos nosotros aplicar, y las aplicamos de una manera muy importante en bien del conocimiento. Y bueno, ahora me pidieron, y lo cual hago con mucho agrado y me honra, hablar sobre un tema que es el notariado mexicano frente a la ley antilavado. Primeramente quiero explicar que cada estado de la República, en México hay 32 entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que México es un país federal que se compone por 31 estados y una Ciudad de México en donde se encuentran los poderes de la Unión. En cada una de estas 32 entidades, 31 estados y una Ciudad de México, hay un cuerpo de notarios que pues son designados de acuerdo a la ley del notariado, como lo vamos a ver, de cada entidad federativa. Nosotros tenemos ámbito de acción para otorgar nuestra fe en cada una de nuestras entidades federativas. No podemos salirnos a otra entidad
pero sin embargo, cuando se trata de bienes nacionales y tenemos certificación, como es mi caso, pudiéramos hacer escritura de bienes que son del dominio privado de la federación en otras partes de la República. Entonces, con esta introducción, pues yo voy a hablar lo que es el tema fundamental del notariado mexicano frente al lavado de dinero. Bueno, primeramente quiero comentar que es una función, la del notariado, de interés público, que corresponde al Estado a través de profesionales del derecho. O sea, no es como en Estados Unidos, donde la figura del notariado pues no la considera realmente de interés público. En los países que siguen nuestras mismas normas, pues es de interés público, y esto es que es una autorización que otorga, en este caso, en el caso de México, cada entidad federativa, y se le denomina FIAT, expedido por el Ejecutivo del Estado, cumpliendo los requisitos que marca la ley. Cada una de los estados de la República se les denomina leyes de notariado. Eso quiere decir que hay 32 leyes diferentes, pero casi con el mismo contenido. No hay una diferencia de fondos, se denomina del notariado, pero en realidad los aspectos fundamentales de la ley son similares en toda la República, porque nos regimos por la Constitución, que es una Constitución obviamente federal. Se requiere para ser notario ser licenciado en Derecho. No se puede tener otra profesión, ni siquiera asimilada a la licenciatura en Derecho. Debe ser licenciado en Derecho, pues en donde una universidad otorgue el título universitario reconocida por el Estado. Y pues tenemos la función fundamental de autenticar actos y hechos jurídicos a petición de parte o también de autoridad solicitante. También cuando hay elecciones políticas, pues el notario debe estar presente, tener abierta su notaría y de forma completamente gratuita atender las solicitudes que los partidos o los candidatos realicen al notario para levantar las actas que se requieran. Se asientan sus actuaciones en un libro que, pues, como en todas partes, se llama protocolo, y ese libro tiene sus apéndices en donde se adjuntan los anexos que forman parte de la escritura, que vienen siendo pues los antecedentes de propiedad, los pagos de contribuciones, todo lo que sea relacionado con el acto jurídico. Adelante. El número de notarios varía en cada entidad federativa. Hay entidades que cuentan con más notarios, hay entidades que cuentan con menos. Mucho tiene que ver la población de la entidad federativa, pero también los aspectos políticos, como en muchas partes. Número de población, dice aquí la lámina, beneficiario y tendencia de su crecimiento. Obviamente, mientras más población, eso sí es muy claro, habrá más no. Entonces, ya hablando al lado de dinero, pues en México, como dice la lámina, se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares cada año. 50,000 millones es una cifra para México muy importante, porque pues esa cifra hace que el Estado pueda proporcionar menos servicios públicos, atender a las poblaciones protegidas que así lo requieran. El 80% de las empresas en México no saben que existe un mecanismo jurídico para combatir el lavado de dinero, y muchas veces pues, llegan con el notario público a realizar alguna operación. El notario tiene la obligación de decir cuáles son los límites para impedir que haya lavado de dinero. Esos límites tienen que ver con la elaboración de la escritura. El 6.8% del Producto Interno Bruto se pierde en temas vinculados con la corrupción.
desgraciadamente México ha sido uno catalogado como uno de los países más corruptos en el mundo. Esto nos da mucha vergüenza. Y esperamos que el gobierno realmente cumpla con las promesas que ha estado dando de que pues, formemos parte de los países menos corruptos. Y al parecer la calificación de país más corrupto ha venido descendiendo, lo cual nos da mucho gusto. Desde el 1 de enero del 2009 hasta el 2 de octubre del 2019, suman 2.341 investigaciones iniciadas por este ilícito, de las que solamente 223 han concluido en sentencias o personas en la cárcel. Pues esto solamente es solo uno de cada 10 casos, lo cual pues realmente está alarmante, porque habiendo tanta problemática de lavado de dinero, son las personas que resultan con alguna sentencia que los relacionen con el lavado de dinero. Esto pues porque en México se vigila mucho el principio de derechos humanos de debido proceso. Entonces nos quedamos, bueno, nos quedábamos en relación a que México en el 2008 fue evaluado de una manera bastante inaceptable en relación al lavado de dinero, pues dentro de las 40 recomendaciones que presentaba el GAFI que se tenían que cumplir, México no cumplía con 12 de esas 40 representaciones. Sin embargo, bueno, de acuerdo a las presiones del GAFI, pues México tuvo que implementar las leyes relacionadas con el lavado de dinero y se crea la ley que se le denomina antilavado, y esta fue en el año de 2017, en el marco de la cuarta ronda del GAFI. Los grupos del GAFI concluyeron que México obtuviera la calificación ya de mayormente cumplida las normas, equiparando a México con Estados Unidos, Japón, Francia, Italia y Reino Unido. Quiero comentar que, bueno, México sí hay, el gobierno mexicano sí tiene un interés muy importante en supervisar que no haya lavado de dinero. Y esto, como ya lo mencionaba, por la importante salida de capitales que el lavado de dinero ocasiona en detrimento de nuestro país, República Mexicana. Bueno, y los resultados. Aquí también vemos unas gráficas en relación a los resultados y cuáles fueron en principio los sujetos bloqueados. Vemos que los sujetos bloqueados ha venido incrementándose y en el año 2019 había 1.371 sujetos ya bloqueados, o sea, a partir del régimen que está ahorita vigente, en donde pues el presidente López Obrador también, conjuntamente con sus organismos que están vigilando el lavado de dinero, pues están instrumentando. Y también cuáles son las cuentas bloqueadas. En el 2019 hay 12.085 cuentas bloqueadas. Vemos que se ha incrementado sustancialmente las cuentas bloqueadas. ¿Qué significa las cuentas bloqueadas? Bueno, es que a una persona que se le detecta que está lavando dinero, pues simplemente se bloquean todas las cuentas bancarias. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que esa persona, si se trata de una empresa, no pueda realizar ninguna operación, porque todas las operaciones en la actualidad se hacen mediante depósitos bancarios e transferencias bancarias, y si no hay cuentas, no puede realizar de ninguna manera ninguna operación la empresa. Durante marzo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 28.490 reportes de operaciones inusuales, registrándose un decremento del 11.7 respecto a la de marzo del 2019, que fueron 25.000. Y bueno, vamos al estado de la República, en donde yo participo como notario. Sinaloa se encuentra en el lugar número 10 de la República Mexicana con reportes de operaciones inusuales.
con 4.467. La Ciudad de México se encuentra obviamente en el primer lugar por ser la capital de la República Mexicana. Sinaloa, no obstante que de acuerdo a la media nacional está en el número 13 de los países, de los estados, tomando en cuenta el número de población, pues se encuentra en el número 10 de lavado de dinero. Y esto, como ya lo dije, porque pues Sinaloa, por las condiciones geográficas que tiene el estado, que tiene una gran extensión de mar, más de 800 kilómetros de mar, igual más de 800 kilómetros de sierra, pues las condiciones para hacer un puente para que la droga se vaya a Estados Unidos son muy favorables para los narcotraficantes, porque es muy difícil tanto para la Marina como para el Ejército vigilar toda esta gran extensión en donde se trafica, en donde se siembra o donde se distribuye al extranjero el narcotráfico, que pues en Sinaloa la principal fuente de lavado de dinero precisamente viene siendo relacionada con el narcotráfico. Pero bueno, es un aspecto que se está vigilando y los notarios, como lo vamos a ver, somos piezas fundamentales para evitar el lavado de dinero, porque como lo vamos a ver, de acuerdo a la ley antilavado, pues aquellas operaciones que exceden de una determinada cantidad de dinero y que vengan a realizarse ante un notario, pues tienen que ser autorizadas por el notario, pero por otra parte se tiene que demostrar que se cuenta con depósitos bancarios de donde salieron las cuentas. Y los bancos se encuentran perfectamente bien supervisados por medio de las autoridades hacendarias. ¿Cuáles son estas? La autoridad que nos regula es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una autoridad federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y la ley, como ya lo habíamos señalado, federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se promulga y entra en vigor en julio del 2013. El objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional. Y bueno, su misión es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Y la ley señala a operaciones que son vulnerables y las que no son vulnerables, obviamente por exclusión. Las vulnerables son aquellas operaciones que de alguna manera pudieran tener alguna relación con el lavado de dinero. Esto no quiere decir que todas estas operaciones tengan que ver con el lavado de dinero, sino simplemente que son factibles o se pueden utilizar estas operaciones para el lavado de dinero. No en todas, evidentemente, el notario participa, pero sí vale la pena mencionar cuáles son esas actividades vulnerables. Los juegos, los concursos y los sorteos, porque sabemos que muchas veces este tipo de actividades devienen del narcotráfico o de alguna actividad relacionada con actividades también ilícitas. La compra y venta de inmuebles, en donde en verdad los notarios pues, estamos completamente involucrados, no en el lavado de dinero, sino en la realización de estas operaciones. Yo quiero comentarles que todas las operaciones de bienes inmuebles, así sean de $1, que obviamente no las hay, pero para poner un ejemplo extremo, tenemos que participar los notarios. Aquí en la República Mexicana, las operaciones de compraventa, que son la de transmisión de dominio, no pueden hacerse en escritura o en documento privado y simplemente está ratificada las firmas por notario público. Se tienen que hacer mediante el protocolo del notario, mediante una escritura pública. No es como el notariado sajón, en donde las escrituras pueden hacerse en escrito privado. Aquí tienen que ser en escritura pública y todas las compraventas, independientemente del valor de lo que cueste el inmueble, estamos hablando de compraventas de inmuebles, no de muebles, deben de estar supervisadas y elaboradas por el notario público y todas, absolutamente todas, independientemente del valor, se les considera
actividades vulnerables. Cuando salió la ley, cuando se promulga y entra en vigor la ley de antilavado, algunos compañeros notarios no estaban muy de acuerdo en que todas las compraventas fueran vulnerables y señalaban que esto iba a limitar lo que viene siendo las operaciones de compraventa. En mi caso particular, yo pienso que no importa que se limiten las operaciones, pero que la lacra de lavado de dinero que va involucrada con el narcotráfico, pues deben de ser supervisadas y todas deben de ser vulnerables. Los vehículos, la compra y venta de vehículos, aquí no tiene nada que ver el notario, se hace mediante una simple, si se compra como vehículo nuevo, bueno, el que viene a ser el responsable de que no haya lavado de dinero son los distribuidores de los vehículos nuevos o los distribuidores de los vehículos, pero no se hacen las operaciones ante notario. Lo que sí se puede hacer es una escritura de compraventa privada con ratificación de firmas, pero el notario no tiene la obligación de realizar ninguna clase de verificación en relación a la compraventa de vehículos, de joyas, tarjetas de débito, y así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios. En lo que hace a estos mismos actos vulnerables, también los actos de transmisión de dominio, como ya lo vimos, son la compraventa. Las donaciones también es vulnerable, donación de cualquier tipo, ya sea donación entre ascendientes, descendientes o cónyuges. Sin embargo, bueno, normalmente las donaciones se hacen entre ascendientes y descendientes porque estas generan una contribución muy limitada y están exentas en materia del impuesto sobre la renta cuando se hacen entre ascendientes y descendientes. Pero una donación que se hace entre personas que no sean ascendientes o descendientes, pues genera un impuesto muy importante, que es el 20% de la ganancia, que lo que vale, en lo que se compró y en lo que y el valor que se está, que tiene el inmueble que se está donando. Entonces, realmente, pues aquellas personas que optan por hacer una donación en lugar de una compraventa, aunque realmente sea donación, no es algo que sea muy benéfico para las personas que están haciendo la transacción, porque representa un impuesto considerable cuando no son entre ascendientes y descendientes, porque puede darse el caso que yo le quiera donar a un amigo, a una amiga, porque le tengo gratitud, una casa. Sin embargo, pues si viene una persona a decirme que se la quiere donar a un amigo, una amiga, yo le tengo que decir, no le conviene porque va a generar un impuesto muy alto. Mejor haga la compraventa. Sin embargo, me puede decir esta persona, bueno, es que yo no quiero hacer una compraventa, quiero hacerle donación, que será que le estoy donando. Pues sí, pero le va a salir muy caro el impuesto. Si así lo insiste, se puede hacer la donación, pero con un impuesto muy elevado. También actos vulnerables, los juicios sucesorios, cuando la sucesión obviamente tenga que ver con transmisión de bienes inmuebles. Los poderes, normalmente el notario no hace poderes irrevocables. Muchos tenemos o somos de la idea que el poder siempre se puede revocar, que no puede existir un poder revocable porque no se trata de que sea un traslado de dominio al poder. Sin embargo, la ley, el Código Civil autoriza que haya poderes irrevocables. En este caso, si es poder irrevocable, es una operación vulnerable, los poderes normales no, aunque sean poderes que sean para actos de dominio o de administración, no importa si no son irrevocables, no son vulnerables. Pero si son irrevocables, son vulnerables y hay que dar aviso a la Secretaría de Hacienda. Todas las constituciones de personas morales, absolutamente todas, se consideran como vulnerables. Y esto, pues, en razón de que pues, se han hecho muchas empresas fantasmas que solamente sirven para realizar
o cuestiones de lavado de dinero o evadir al fisco. Y por eso toda la constitución de personas son vulnerables y se tiene que dar aviso a la Secretaría de Hacienda como tal. Modificación patrimonial de las personas morales, pues igualmente, las enajenaciones de acciones y los mutuos o los préstamos también se consideran vulnerables. ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos los notarios en relación a estas operaciones? Primero tenemos que identificar al cliente y usuario de la operación y que se elaborar un expediente único de identificación en donde señale el usuario que es el dueño y el que va a obtener el beneficio en la compraventa, o hay otra persona que va a obtener el beneficio. Puede haber otra persona que obtenga el beneficio del ingreso, pero, y no necesariamente por esto se considera lavado de dinero, pero se tiene que expresar si yo soy un simple intermediario o soy el que me va a beneficiar la operación. También se debe identificar el uso de efectivo, como lo vamos a ver ahorita que participe la doctora Susana. Vamos a ver cuánto es el uso de efectivo que se puede realizar o que se puede entregar cuando se trata de una operación de compra-venta, porque no se puede comprar un bien inmueble solamente con dinero. Hay un límite para que de allí en adelante ya sea con transferencia bancaria o con cheque. Dar un aviso y custodia y resguardo de la documentación. Eso pues tiene que estar en el archivo, que le digo, en el expediente que se le denomina WIF, y lo debemos de tener resguardado. Y le voy a pedir ya a Susana que nos explique cuáles son los límites relacionados con las cuantías, hasta dónde el notario puede recibir dinero efectivo, y de ahí en adelante pues debería de ser en cheque o en transferencia bancaria. Adelante, Susana. Sí, muy bien. Mira, me gustaría dejar muy claro y hacer referencia a lo que comentó el notario en respecto a las obligaciones. Bueno, tengo que presumir que la notaría que está a cargo del doctor es una notaría que cuida consumo, cuidado, todo lo que tenga que ver con la ley. Nos sumamos a esta ley, al gobierno, y somos, la verdad, que muy conservadores en el aspecto de cumplir al pie de la letra. Y lo que sí es que también estamos convencidos en no obstaculizar el negocio económico y jurídico, siempre tratando de que se lleve a cabo, pero siempre cumpliendo con la ley. Entonces sí somos muy conservadores en ese sentido y tenemos nuestros expedientes muy bien formados. Es muy importante aclarar que, no sé si se cortó al principio de la conferencia, que tenemos dos expedientes. Uno en donde está la documentación y el acto que firmaron los contratantes, que ese todos los notarios lo tienen que tener y siempre ha existido, pero a partir ya del 2013, de la entrada en vigor de la ley, en el 2013 ya se tiene que conformar este expediente WIP que comentaba, con estas obligaciones. La identificación de cliente es muy importante porque puede suceder que el cliente, bueno, esa es una controversia que más adelante tocará el notario, puede que él te pueda entregar documentos falsos, pero eso pues ya no sería parte de la obligación del notario, sino tenemos que verificar que sean acordes a la persona, pero más allá de eso es muy complicado, ya tendría que ser otra autoridad el que lo revise, pero sí tenemos que identificar plenamente. ¿Y cómo se identifica? A través de sus credenciales de lector, aquí se le llama a su documento de identificación. También tiene que traer un comprobante de domicilio para que si la autoridad necesita encontrarlo o buscarlo, sepa dónde esté. También es muy importante el RFC, que es un número que otorga la Secretaría de Economía, donde se califica a una persona como contribuyente. Es de suma importancia, porque de esa manera van a poder saber a qué se dedica la persona. Entonces es muy necesario. A lo mejor esto puede ser muy técnico, sonar muy técnico, pero en realidad es lo esencial
dentro del lavado de dinero, para saber y ubicar a las personas y saber a qué se dedican. Y bueno, el notario pues tiene estas obligaciones que al parecer pueden decir, bueno, es muy sencillo, pero no, porque tiene que tener mucho cuidado en cumplirlas y sobre todo en dar los avisos. Ahorita un poquito más adelante en la siguiente diapositiva lo voy a mencionar. Esta tabla que se presenta, que ustedes están viendo, tenemos, bueno, el notario tiene la obligación de restringir el efectivo. El notario no tiene por qué ver que se están entregando el dinero, pero sí tiene que corroborar que hay un límite el cual se entregaron en efectivo y a partir de ese límite tiene que verlo con documentos, que es una transferencia bancaria o un cheque. En la compraventa de inmuebles, que pues realmente es la operación más común en las notarías, el monto límite en donde se pueden entregar dinero son 697,212 pesos mexicanos. Para que ustedes se den una idea, son 30,313 dólares que se pueden entregar en billetes, en físico. A partir de ese monto ya tiene que existir una transferencia o un cheque. Es muy importante que dentro de las obligaciones que mencionamos anteriormente en conformar el expediente, tiene que existir un cheque y el cheque tiene que ser de la persona que está ejecutando el contrato. No puede ser de un amigo porque entonces no sería realmente el que está contratando, tiene que ser él. Y es ahí otra controversia que más adelante va a exponer el notario, pero tiene que ser el cheque o transferencia del usuario, del contratante, no de otro. A partir de los 30,313 en adelante ya tiene que ser de esa manera. Es muy importante porque ahorita vamos a ver cuáles son las sanciones si se incumple con ello. En esta otra tabla aparece, bueno, perdón, la tabla anterior que acabo de quitar, la vuelvo a poner, nada más mencioné la primera parte, la compraventa de inmuebles, porque todo lo demás pues no son actividades del notario, son de otro tipo de intermediarios. Por eso nada más señalé la compraventa de inmuebles. Pero la siguiente tabla sí son todos los actos que tienen que ver con la función notarial. Entonces aquí vienen ciertas actividades, lo voy a decir de manera general para que no sea tan tedioso, pero para que vean la importancia de identificar al cliente y de saber hasta qué monto pueden hacer la transacción y después con transferencia. La primera es la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, ahorita ya lo mencionábamos, y es muy importante, son 3 obligaciones. La primera, la identificación, que ya lo mencionamos, con un expediente WIF. Esa siempre tenemos que tener ese expediente, que significa que ya identificamos al cliente, que ya sabemos quién es, y si la autoridad necesita tener más información, la va a ubicar en esta notaría y va a saber cómo actuar ante ello. Y sobre esta, la transmisión de derechos reales, el umbral de aviso, la siguiente obligación es dar un aviso. Ya hablamos del efectivo, que son hasta 33,000 dólares, pero además tenemos la obligación de dar un aviso y esto es muy importante. De hecho, pues constituye una sanción muy poderosa si es que lo incumple el notario. Y el aviso se da en una plataforma que está diseñada para que se ingresen los datos del contratante y únicamente se va a dar aviso si la operación supera los 60,439 dólares. Si supera esa cantidad, tenemos que identificar al cliente, pero también registrarlo en una plataforma. Y esta plataforma va a ir directamente a la información y a los sistemas de la Secretaría de Hacienda a través de la UIF, de la Unidad Investigadora Financiera. Y bueno, sería un foco rojo si alguien adquiriera una propiedad sabiendo que probablemente es una persona muy joven o que no tiene una actividad empresarial. Entonces, con este aviso nosotros estamos coadyuvando a la autoridad para que lo investigue. En el siguiente es el otorgamiento de poderes, como lo mencionó el notario. Realmente no se elaboran poderes irrevocables que sí pueden existir, pero si existiera y se da y las partes lo necesitan, siempre se tiene que identificar y siempre tenemos que dar el aviso, porque entonces, ¿qué significa que sea irrevocable? La autoridad tiene que investigar por qué se dio con ese carácter el poder. La siguiente es la constitución de personas morales y su modificación patrimonial. Siempre se tiene que identificar a todos los socios que van a integrar a la sociedad y cuando haya una constitución donde su capital mínimo
sea a partir de $30,313, entonces también tenemos que dar el aviso y tiene que conocer la autoridad que se está constituyendo una sociedad en donde se van a realizar ciertas operaciones de negocio económico. También su modificación patrimonial, ya sea aumento o disminución de su capital. A partir de esa cantidad, la autoridad tiene que conocer esta información. Hay algunos notarios que se proclaman en el sentido que todas las operaciones tienen que ser avisadas, pero bueno, la autoridad determinó que no, que hay ciertos topes. En lo particular, en lo personal, pienso que no todas se deberían de avisar, porque entonces sería algo muy tedioso y podría ser un cuello de botella, pero sí tener cuidado especial sobre ello. La siguiente, pues, son fideicomisos también, si se llevan a hacer, también tiene siempre se tiene que identificar, y la operación, el umbral para darle el aviso es de $30,000. Y el último, que es el mutuo, que es el contrato en donde se prestan dinero, ya sea con o sin garantía. Este es algo muy, muy particular. Siempre se tiene que identificar al cliente como todos los demás, pero además siempre se va a dar un aviso ante la autoridad, ante la plataforma. Porque, bueno, sí, aunque presten un peso, que sería algo pues muy, que no sucediera, se prestan mucho más dinero a las personas, siempre se tiene que dar, aunque sea muy poca cantidad, la plataforma está habilitada para hacer ese aviso. Porque entonces el mutuo, ¿para qué? ¿Por quién está prestando? ¿De dónde proviene ese dinero que está prestando? Y si además si está haciendo de su actividad económica un prestamista, pues también existen leyes para eso, ¿no? Que puede constituir en un delito en un momento dado. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte de los cuadros, puede parecer técnico, como lo mencioné, pero si llegamos a incumplir con alguna de estas disposiciones, es un problema muy grave. No solamente es la honra del notario, porque es muy importante aclarar esto, que las personas, la sociedad, acude a un notario no solamente para arreglar su situación jurídica, sino además porque le tiene confianza, que le va a otorgar todos los instrumentos, toda su documentación, y el notario tiene esta calidad moral de cuidar su patrimonio y hacerlo valer jurídicamente. Entonces, si se llega a incumplir con esto, no solamente en la parte moral se debilita el notario, sino que además puede ser una constitución de una multa en dinero y también en cárcel incluso, ¿no? Que ya ha habido algunos casos en la República, muy pocos, pero pues los notarios tratan de cuidar mucho esto y como lo mencioné, nosotros somos muy cuidadosos en ellos. Bueno, si quieres continuar, y ya son las últimas diapositivas, pero nos pareció muy interesante cuál es la problemática actual en la práctica, porque una cosa es lo que dice la ley y es se puede perfeccionar, y además ha habido muchos temas que están todavía, a pesar de que es del 2013, todavía hay ciertas cosas que no quedan muy claras y hay muchos cursos, todos los años se realizan muchos cursos y tratamos siempre estar dentro de ellos, pero sí hay cosas en la práctica que todavía quedan en el aire. Bien, como decía Susana, la problemática muchas veces se vuelve realmente imposibilita, para decirlo mejor, que la escritura se haga o que se lleve a cabo, porque hay veces que esta problemática no tiene solución. Por ejemplo, si hay una falsedad en la documentación que proporciona el cliente, esto no es algo que se dé con en grandes proporciones, pero sí sucede cuando el cliente presenta algún antecedente de propiedad falso. Allí los notarios nos quedamos realmente pues en estado de indefensión, aunque pues muchas veces o en la mayoría de los casos, cuando tenemos duda, tenemos que ir al registro público de la propiedad o valernos de otros antecedentes para ver si esta documentación que está presentando el cliente, como es el antecedente de propiedad, es o no es falsa. Por ejemplo, también bienes inmuebles adquiridos por cesión de derecho o por poder, en donde pues ya las personas que se les transmitía la propiedad y que se les transmitía mediante un poder traslativo de dominio, pensaban que ya era la escritura y uno les dice, no, es que esa no es la escritura,
el bien inmueble todavía no es de usted. El bien inmueble es del adquirente que aparece en la escritura que usted tiene, pero que no es de usted. Y que, si bien es cierto, él se la vendió, pero usted no es el propietario todavía. Y resulta que muchas veces el dueño del inmueble, que vendió el inmueble mediante cesión de derecho o mediante un poder, pues ya está muerto. Entonces, pues se tiene que llevar a cabo el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, para que el albacea sea el que firme, si es que los testadores así lo quieren, porque en muchas ocasiones, mejor dicho, si es que los herederos así lo quieren, porque en muchas ocasiones los herederos pues no van a reconocer esa compraventa. Es algo que nos pasa con alguna frecuencia y que pues la gente piensa que con un solo poder traslativo de dominio ya es dueño del inmueble. También muchas veces viene la persona, es que yo no cuento con cheque o cuenta bancaria, no se puede hacer la operación. Se tiene que ir al banco y registrar una cuenta bancaria, porque si no, no se puede hacer la operación, porque caeríamos los notarios en un ilícito. Y bueno, también existe participación de notarios en las actas, asambleas o creación de las empresas. Es una pregunta que siempre se nos ha hecho y que todavía hay diversidad de opiniones. Cuando se hace una sociedad, cuando se lleva a cabo una sociedad, el notario necesariamente tiene que ser ante notario público y ante la presencia del notario público y asentarla en el testimonio, en el protocolo. Sin embargo, cuando hay una asamblea en donde se aumenta el capital y que es una operación vulnerable, pues aquí el notario lo único que hace es validar las firmas que aparecen en el acta en donde se realizó la asamblea. El notario no tiene por qué asistir a la asamblea. Pudiera asistir y eso le daría más seguridad a los socios o accionistas. Pero en términos generales las asambleas se hacen sin la presencia del notario y lo único que hace el notario es certificar las firmas una vez que el comisionado que va a llevar el acta de asamblea al notario, pues se la lleva al notario y el notario la tiene que certificar. Aquí existe la discusión. ¿Esta acta es vulnerable o no es vulnerable para el notario? Algunos notarios dicen sí, es vulnerable y se tiene que dar aviso a la Secretaría de Hacienda. Algunos notarios dicen no, no es vulnerable porque lo único que se trata es de ratificar firmas, pero no le consta a uno que en realidad el acta se haya llevado como se debió de haber llevado o si en realidad hubo o no hubo ese aumento de capital. Bueno, son algunas de las problemáticas que tenemos en relación al lavado de dinero. Y aquí, bueno, pues vienen las sanciones. Yo creo que sería muy tedioso explicarlas. Son sanciones que marca el Código Penal Federal cuando se incurran en cuestiones de lavado de dinero y el notario también participe en esas cuestiones. En el artículo 400 del Código Penal Federal nos dice que si incurre con este ilícito, con este delito, serían 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, si se llega a incumplir con lo establecido. Y también las penas pueden aumentarse desde 1/3 hasta una mitad cuando el que realice las conductas pasadas tenga el carácter de funcionario. Y aquí pues sí entramos los notarios públicos porque pues también hay un criterio que se nos puede considerar como funcionarios, aunque es discutible. Algunos tratadistas dicen que no somos funcionarios, que somos nada más somos profesionistas independientes, pero sí hay muchos criterios que nos consideran como funcionarios y pues más vale no averiguar si somos o no somos funcionarios cuando se trata de una pena que se le impute al notario. Y hay también, independiente de las sanciones penales, hay sanciones administrativas y que muchas de ellas tienen que ver con la cesación del ejercicio o también con multas
que son multas multimillonarias o millonarias para los notarios que incurren en las actividades que aquí estamos viendo, como incumplir los requerimientos que marca la ley, incumplimiento de la identificación de clientes, incumplimiento de la presentación de avisos que tenemos que dar, no respetar el uso de efectivo y el incumplimiento de identificación del pago de la obligación, como por ejemplo que haya cheque o transferencia. Aquí yo quiero dejar muy claro que nuestra actividad de consultores jurídicos se ha venido limitando mucho porque los notarios, más que dar asesoría jurídica, que es la que debemos de dar a los clientes, pues estamos vigilando que no se incumpla con la ley del lavado de dinero. Nuestra preocupación ya no es tanto ser pues asesor jurídico. Ya no actuamos realmente como juristas desde el punto de vista de puridad. Actuamos como pues vigilantes de que no vayamos a incurrir en una de las sanciones que marca el Código Penal o que marca las leyes, esta ley antilavado, y pues nos preocupamos más por cumplir las leyes antilavado que por cumplir lo que marca el Código Civil. Y bueno, ya por último, para reflexionar, y con esto concluimos, ¿hasta dónde el notario tiene obligación legal y moral de perseguir actos ilícitos, concretamente el lavado de dinero? Bueno, esta es una pregunta que nos hacemos mucho. Yo en lo particular pienso que sí tenemos una obligación. La legal pues no está a discusión porque la ley nos obliga, pero sí tenemos una obligación moral como ciudadanos, porque sí la lacra del narcotráfico es una lacra que nos ha infectado peor que el coronavirus a una sociedad como Sinaloa, como muchas partes de la República Mexicana, por no decir a toda la República Mexicana, y todos tenemos que luchar contra esa lacra, que no es tanto el lavado de dinero, porque el lavado de dinero en sí no constituye delito, sino va ligado a otro delito, como viene siendo el caso que nos estamos refiriendo del narcotráfico. Demasiadas obligaciones para el notario impuestas por el gobierno. Esto sí es cierto. Yo les estaba comentando que el notario tiene tantas obligaciones y está tan pendiente de cumplirlas porque si no puede, sin que haya inclusive mala fe, uno de los elementos del delito, ir a la cárcel o pues una multa importante, y muchas veces nos obligamos del cumplimiento de la normatividad jurídica de la normatividad jurídica del derecho privado por darle importancia a lo que viene siendo el derecho público, como es el derecho administrativo y el derecho penal. Y habiendo tanta pérdida por el lavado de dinero y muy pocas denuncias y a su vez sentencias, ¿quién ha fallado o quién está fallando? Yo siento que no estamos tanto fallando. Yo creo que sí se ha mejorado mucho. Creo que la corrupción es la peor lacra en que pues podemos, y aparte del narcotráfico, incurrir los ciudadanos de un país. Pero bueno, los notarios somos un elemento muy importante para que se evite estas prácticas de lavado de dinero y de esta manera también se pueda combatir el narcotráfico, ya no por la fuerza, sino en contra de las operaciones que los mismos narcotraficantes realizan y que pues uno como notario pues debe de impedirlas siempre acorde con la normatividad jurídica. Hasta aquí mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Armienta, también doctora Susana Armienta, por la exposición tan ilustrativa e importante para el notariado internacional. Y más aún para los países latinoamericanos, ya que nos encontramos en ciertos riesgos, tanto por el lavado de activos como también por la corrupción privada. Considero, bueno, que es sumamente importante ahora hablar un poco de compliance, porque esto es más que todo cumplimiento normativo que se tiene que presentar en la actividad notarial. Y obviamente tenemos que actualizar a nuestros profesionales para que ellos ya puedan determinar
ciertos aspectos y riesgos financieros y legales que se pueden presentar en la actividad notarial. Bien, nosotros le comento que vamos a tener en 2 semanas aproximadamente una charla también con la UIF boliviana, ya la unidad de investigación financiera, con el objetivo, igual de la misma manera, practicar algunos temas que ya se deben controlar en nuestro país acerca de la actividad notarial y obviamente los riesgos financieros que se pueden llevar a cabo. Nosotros aún en Bolivia no tenemos una ley específica sobre el lavado de activos y sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica o persona moral, como decimos en México. Sin embargo, ya hemos estado en un proceso anteriormente donde sí ha habido un código del sistema penal, donde se ha tocado alguno de estos puntos, pero obviamente este código no tuvo una duración y por temas políticos no lo tuvimos ahora en práctica. Sin embargo, esta forma de política internacional para protección a la persona natural, persona jurídica y el cumplimiento normativo va a llegar a todos los países. Entonces, yo le agradezco de manera muy grande porque este tema es de suma importancia y imagino que el próximo año lo vamos a estar estudiando aquí en Bolivia, trabajándolo y obviamente tomando las experiencias de ustedes, porque claro, una parte es lo que dice la doctrina y la legislación, pero posteriormente la práctica y las actuaciones jurisprudenciales son diferentes muchas veces de acuerdo a la circunstancia de la comunidad, de la sociedad y también del ámbito económico. Y bueno, les quiero hacer algunas preguntas que nos han dado todos los espectadores y se las voy a leer. A tiempo de comentarles de que tenemos aproximadamente 600 personas que están viendo en vivo esta conferencia y posteriormente esta va a ser colgada en nuestro canal de YouTube para que todas las personas que desean las puedan ver de manera internacional y nacional y obviamente puedan ilustrarse sobre este tema. Y les hago algunas preguntas, estimados doctores. La primera, ¿cuánto es el monto de movimiento de dinero que debe ser considerado sospechoso? ¿Cuántas operaciones en un determinado tiempo se considera sospechoso de blanqueo de capitales? Sí, bueno, son las operaciones que comentamos vulnerables. Susana, te pido que veas cuáles son los límites para que ya sean sospechosas también. Bueno, se me pasó decir dentro de estas láminas que las operaciones pueden ser acumulables. Puede ser que una operación tú la realices en enero y sea menor al umbral de efectivo. Entonces, está bien, no tenemos por qué dar el aviso. Pero puede ser que esta misma persona llegue a hacer otras operaciones dentro de los 6 meses posteriores. Esto quiere decir que se acumulan y al momento en que llega a este valor, a este umbral, ya se tienen que dar el aviso, aunque haya sido en una fecha anterior. Son 6 meses acumulables. Y como lo expusimos en las diapositivas, son las 3 obligaciones principales. La identificación siempre, el umbral de aviso y el umbral de efectivo. Estas 3 tienen que cumplirse. El umbral de efectivo son hasta 697,000 pesos, que son alrededor de 33,000 dólares. A partir de los 33,000 dólares en adelante, ya tendrían que tener un cheque o una transferencia a nombre del contratante. Y el aviso es un poco más permisivo y se hace hasta los 60 y tantos mil dólares. Se tiene que dar el aviso en las plataformas de la autoridad. El aviso es para que sepan que se está llevando a cabo una operación pues de un nivel, de un grado de efectivo muy, muy alto. Esos son los... Y en términos generales vendrían siendo todas las operaciones que se consideran como derechos reales, que son vulnerables y se tienen que dar aviso. Y en algunos casos aviso y que sean operaciones que no pasen el umbral y si pasan, pues con cheque o transferencia. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo se conforma la UIF en México y qué norma es la que la creó? Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera pues se crea principalmente mediante la ley de lavado de dinero y depende de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y obviamente pues también depende del presidente de la República.
Y en una diapositiva que a lo mejor puede ser que se haya cortado por el problema de audio, decíamos que el CAFI, que es la institución donde varios países somos parte, que incluso Bolivia también es parte, no cumplíamos, son 40 recomendaciones que tenemos que cumplir los países en materia de terrorismo, lavado de dinero y ciertos delitos. Y México no cumplía con 12 de ellas. Entonces, a partir de ese año hasta el 2013 se trató de cumplir, y pues con esta creación que ya lo mencionó el notario, de la unidad investigadora, se han estado cumpliendo. Gracias. Otra pregunta, y esto es muy a criterio personal de ustedes como juristas. ¿Cuál es la mayor contribución que realiza el notario de fe pública o el notario público para evitar el lavado de dinero? Bueno, sí, la vigilancia. Para evitar el lavado de dinero somos vigilantes de que no se realice el lavado de dinero. Inclusive nos obligan a que si hay una persona que pues consideremos que puede lavar el dinero, demos un aviso de alerta a la propia Secretaría de Hacienda. Y también nos obligan a en una plataforma de las personas que pudieran ser terroristas ya, o narcotraficantes, también evitar que se haga una operación con esas personas. O sea, sí tenemos una actividad muy importante, no la debemos de soslayar. El problema, como yo digo, es que el notario se ha convertido ahora en un vigilante de la Secretaría de Hacienda más que un asesor jurídico. Yo recuerdo, pues antes el notario, pues lo que menos le importaba era cumplir con disposiciones relacionadas con obligaciones financieras del gobierno federal o estatal, sino que era muy pulcro en realizar o en cumplir con el Código Civil, los elementos de los contratos, todo lo que tiene que ver con el derecho privado. Ahorita un notario puede ser notario aunque no conozca el derecho privado, pero, y no habría tanto problema. Lo que sí hay problema es que no conozca las disposiciones del derecho público, como vienen siendo todas las obligaciones que tiene el notario ante la Secretaría de Hacienda. Perfecto. Otra consulta. ¿Cuántas operaciones en un determinado tiempo se considera sospechosa de blanqueo de capitales? Es que no es por el número de operaciones, sino por las cantidades. Ahorita lo decía Susana, cuando excedan de determinado monto, como lo marca la ley, pues ya se considera como, ya se tiene que, todas son vulnerables, pero se tienen que realizar mediante cheques o transferencias. No es por el número de operaciones, sino es por la cantidad que representan las operaciones. Y esas operaciones, la cantidad no se puede falsear, porque de acuerdo a la legislación, pues se tiene que tomar el valor más alto entre el valor catastral, el valor que marque el propio perito evaluador, que tiene que estar autorizado necesariamente por catastro, y el valor de la escritura. O sea, el valor de la escritura no es el que manda es el más alto en relación a los otros dos avalúos, catastrales y de perito evaluador. Perfecto. Bueno, son varias las preguntas que tenemos y estamos dando alguna lectura a las más importantes y que estamos justamente sobre el mismo tema del lavado de activos. A ver, comentarles. Me dicen, ¿cuál es el tipo de sanción que se debe realizar en una actividad de lavado de activos fragante dentro del Estado mexicano? El tipo de sanción, no entendí muy bien la pregunta, yo no la entendí. La sanción es penal, administrativa. ¿Cuáles son las tipificación penal en este caso y cuál sería la sanción administrativa en cuanto al lavado de activos? Sí, la sanción administrativa más importante obviamente es el retiro de la autorización, lo que se llama fiat, cuando se incurre en alguna de las faltas que marca la ley que ameritan que la persona, el notario que tiene la autorización, pues deje de tener esa autorización y ya pues, no la va a poder tener otra vez. Y bueno, las multas que pueden ser hasta millonarias,
cuando se incurre en una falta. Y bueno, y lo más grave, pues es cuando ya se ve que el notario tuvo una participación directa en el lavado, pues es ya también la cárcel. Una consulta técnica, me dicen, ¿los notarios en México tienen acceso a la lista de personas expuestas públicamente? Sí, sí tenemos acceso a las listas. Las listas no están del todo completas, más bien se refieren a terroristas internacionales. De esta manera, el notario queda un poco desprotegido de saber a quién le debe de negar el servicio notarial, porque los notarios tenemos la obligación de atender, es un cargo de orden público. No podemos nosotros de ninguna manera seleccionar a nuestros clientes si nos caen bien, nos caen mal, o nos pagan mucho, nos pagan poco. Tenemos que atenderlos necesariamente, pero sí hay una relación. Y también si nosotros sabemos que tiene fama pública esa persona, de que pues es una persona que se está dedicando al narcotráfico, pues simplemente no realizar la operación, porque pues sería realmente contrario a la normatividad si realizamos operaciones de personas con las cuales estamos convencidos de que dedican a ciertas actividades ilícitas. Pero es muy difícil para el notario también saber cuáles son esas personas que se dedican a las actividades ilícitas, apenas que esas personas pues las podamos ver en televisión o en los programas de gran divulgación, pues entonces sí las conociéramos. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo formé parte de una comisión de derechos humanos y que el general relacionado con la zona militar nos decía a nosotros que nosotros teníamos la obligación de dar aviso de quiénes eran los narcotraficantes que se acercaban a nosotros, lo cual era muy difícil. Y yo le comenté al general, bueno, a mí sí el Chapo Guzmán, en esa época todavía no era famoso, pero ya sabíamos por referencias quién era, pero no conocía la fotografía de él. Pues me invita a un refresco, a lo mejor se lo acepto y ni siquiera sé que es el Chapo Guzmán. Esas relaciones nos las deben de dar a nosotros, no nosotros por intuición, por la forma en que vengan vestidos, porque eso también sería discriminatorio, pues cribar a una persona porque creemos que como viene vestido es narcotraficante y realmente se dedica a actos agrícolas legales. Perfecto. Y bueno, para concluir, estimados doctores, la última pregunta dice, ¿con qué soporte técnico cuentan las notarías para el reporte inmediato a la Secretaría de Hacienda o la UIF en caso de sospecha de lavado de dinero, o contratan ustedes personal especializado con cargo a los recursos de la misma notaría? No, sí, es con cargo a la misma notaría. Claro, debemos de tener gente de mucha confianza. En este supuesto, Susana, pues que fue compañera de usted ahí en Salamanca, pues es la persona que tiene la responsabilidad de llevar todo el seguimiento en relación a este tema. No podemos tener personal que no tengamos una plena y absoluta confianza, y siempre va con cargo a la notaría, es nuestra obligación. Y pues es yo creo que el área más importante de una notaría es que todos los avisos y todo lo que tenga en relación al lavado de dinero se cumplan, porque va en juego primero nuestra honorabilidad, nuestro prestigio y pues también nuestro patrimonio y nuestra libertad. Así como un dato extra, el notario tiene la obligación de dar el aviso máximamente el mes posterior hasta el día 17 de ese mes. Entonces, si tú tuviste un contrato en donde tú estimas que es lavado de dinero, puedes dar una alerta, que ahí hay una oportunidad de poner que es alerta de 24 horas, y ese aviso se le manda a la autoridad y en 24 horas ellos tienen que actuar. Realmente pues tienes que ser muy cuidadoso y tienes que tener las cosas muy claras para dar ese tipo de avisos, porque puede ser que no o puede ser que sí. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado, mucha delicadeza con ese tema. Perfecto, muchas gracias. Finalmente, deseo agradecerles por la participación y por la ilustrativa disertación, queridos profesionales desde Culiacán, Sinaloa, México.
Y realmente nosotros como la Dirección Plurinacional del Notariado nos sentimos satisfechos y muy contentos de que hayan aceptado esta invitación con el fin de garantizar la actualización y la capacitación de nuestros miembros notarios y también de nuestros servidores públicos y la población en general. Siempre buscamos el bien común y sobre todo la satisfacción de hechos eficientes en la actividad notarial, tanto del usuario como es el cliente, como también es la notaría de fe pública. Agradecerles nuevamente. Esta es la primera de muchas exposiciones que se vendrán y que también vamos a contar, y estoy seguro de con su grata participación, para que nos puedan colaborar con el enriquecimiento de la academia en nuestro país, Bolivia. Agradecerles nuevamente y nos vamos a estar viendo muy pronto, esperando que esta pandemia pueda pasar y después yo creo que en un futuro podríamos hacer congresos internacionales donde ya realmente podamos discutir, sentarnos y conversar sobre estos hechos. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Asimismo, agradecer, muchas gracias a ustedes. Asimismo, agradecer a todos los notarios, servidores públicos, invitados que han estado con nosotros ahora en esta disertación. Les comento de que mañana vamos a tener el segundo webinar, que es por parte de que es el tema Sistema Notarial, la Fe Pública como un servidor digital. A las 16 horas la va a realizar el doctor Carlos Tomás Alvear Peña desde Quito, Ecuador. Entonces mañana continuamos con esta actividad dentro de lo que es nuestros ciclos de webinars, que al final son 17 webinars, 7 webinars internacionales y 10 nacionales, tanto de instituciones públicas y privadas. Muchas gracias a todos, gracias por su atención, muy buenas tardes y como todos decimos ahora, a cuidarnos y a cuidar a los nuestros. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias, saludos. Hasta luego, hasta luego.